Muy buenas noches y bienvenidos al estudio de hoy. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a repasar nada más algunas cositas que hemos estado viendo, que vimos en el primer día, que tienen mucha importancia para el estudio. Una de esas cosas, claro, es que nuestro Señor Jesucristo tiene que ser nuestro Maestro, que Él es nuestro Maestro, que es un Maestro perfecto y divino. Recordamos también que estas enseñanzas de vivir en la divina voluntad, que se conocen como el libro del cielo, tienen un orden perfecto y divino. ¿Sí? Recordamos también que nuestro Señor Jesucristo, en su omnividencia, ya anticipó todas nuestras preguntas y dudas que pudiéramos tener. Entonces, con mucha paciencia, en el transcurso del estudio, él nos va a ir contestando las preguntas y las dudas. Si tienen alguna duda o algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacer, ahí les vamos a poner en los comentarios de este video el correo electrónico donde nos pueden contactar con esas preguntas y así lo podemos ir manejando al inicio de este estudio. Recordamos también que en este estudio es un estudio que vamos a hacer vida de él, que si anhelamos vivir en su divina voluntad, tenemos que hacer vida de la divina voluntad y por consecuencia, pues nuestro estudio nunca va a terminar. Entonces, para saber que tenemos que ir como le comenta nuestro Señor Jesucristo a Luisa en el día 1 del estudio, que va a ser poco a poco, ¿no? Entonces recordamos eso y que para nosotros también lo vayamos viendo de esa manera, que va a ser poco a poco, que tenemos todo el tiempo necesario, que lo más importante es que nos dispongamos, que abramos el corazón a este gran regalo que nos quiere dar nuestro Señor y recordamos del día 1 del estudio eh, que Él va a hacer todo, ¿sí? Que Él va a hacer todo. Recordamos también del número 1, siempre pedir la ayuda del cielo, ¿sí? Siempre pedir la ayuda de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima, de Luisa, de los ángeles, de los santos, en fin, siempre pedir ayuda, ¿no? Que nos acostumbremos a siempre estar pidiendo ayuda todos los días. Es parte de nuestra vida que ponemos en práctica. Lo que vemos que Luisa va haciendo y va poniendo en práctica, nosotros lo vamos haciendo también, porque ella está aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos también que es muy importante que aquí, en este primer volumen 1, Luisa está recordando, ¿sí? Entonces ella está recordando todo lo que ya había ocurrido entre ella y nuestro Señor Jesucristo hasta que recibió la obediencia de empezar a escribir por parte de su confesor, de Ginaro, en, en febrero de 1889. Y que este relato se escribió mucho después, también por obediencia.
Entonces no nos preocupemos, sino que mastiquemos este alimento, que lo pongamos en nuestro corazón, que nos dispongamos a ir poniendo en práctica todo lo que nos va enseñando nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él va a ir desarrollando cada uno de estos temas, cada uno de estas enseñanzas más y más a través de los volúmenes bajos, del volumen 2, 3, 4, etcétera. Nos va a ir dando todas estas enseñanzas. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a repasar donde nos quedamos el primer día, que fue en el número 27, y repasamos el 27 porque es muy importante, eh, algo que vamos a ver ahí en el número 27. Le pedimos a Gaby si nos acompaña para realizar esta meditación. Sí, muy bien. Gracias, Alex. Mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas. Me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponde, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada. En suma, esperando todo de mí. Gracias, Gaby. Entonces buscaba hacer cuanto más podía para contentarlo. Me empequeñecía, me aniquilaba, y a veces llegaba a tanto, de sentir casi deshecho mi ser, de modo que no podía obrar, ni dar un paso, ni siquiera un respiro si él no me sostenía. Además, me veía tan mala que tenía vergüenza de dejarme ver por las personas, sabiendo que soy la más fea, como en realidad lo soy aún. Así que por cuanto más podía las rehuía y decía entre mí: oh, si supieran cómo soy mala, y si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo, porque yo no decía nada a nadie, y que yo soy siempre la misma. Oh, cómo no me tendrían horror. Okay. Después, en la mañana, cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí, hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada. Me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no una,
sino cientos de veces me ha hablado. Y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh, mi divino Maestro, cuán sabio eres, si al menos te hubiera correspondido. Gracias, Gaby. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a regresar un poquito nada más a ver algo de este numeral 27. Y vemos cómo habla nuestro Señor Jesucristo de las gracias que vierten las almas y de la correspondencia que debemos de tener. Entonces eso es muy importante, es tener siempre presente todas las gracias que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la vida la recibimos de Él. Cada respiro, cada palpitar de nuestro corazón, todo es gracia de Dios y debemos de corresponder y estar agradecidos siempre con nuestro Señor. Vemos aquí he subrayado esta partecita que nos dejamos como tarea la vez pasada. Dice, quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Dice, así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Bueno, toda esta parte final es muy importante ponerla en nuestro corazón y poco a poco ir poniéndola en práctica. Poco a poco imaginarnos que verdaderamente somos ese pequeño niño y que verdaderamente no podemos hacer nada. Y de esa manera vamos a estar llamando y pidiendo siempre la ayuda de nuestro Señor Jesucristo en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos, en las cosas más ordinarias. ¿Sí? Que pidamos siempre su ayuda, eh, reconociendo que no podemos hacer nada por nosotros mismos, como dice nuestro Señor, confesándome siempre tu nada y en suma esperando todo de mí. Entonces, que podamos ejercitarnos en esta enseñanza que es muy importante para este comienzo que estamos haciendo en este estudio de la divina voluntad. Continuamos. Vemos cómo en el número 29, cómo nuestro Señor Jesucristo dice Luisa, le parecía que hacía fiesta por el contento que sentía al verla tan aniquilada y que le comunicaba otras cosas sobre el aniquilamiento de sí misma. Dice, esta parte es importante, dice, pero siempre de manera diferente a la anterior.
Entonces no le comunicaba, como este es un relato, ella nos los cuenta así, pero entendemos que le va comunicado de maneras diferentes este aniquilamiento de sí misma. Dice, yo creo que no solo una, sino cientos de veces me ha hablado. Y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh mi divino Maestro, cuán sabio eres, si al menos te hubiera correspondido. Bueno, entonces esto es lo que mencionábamos hace un minuto, que en el resto de los volúmenes bajos, por llamarlos así, o sea, los volúmenes bajos es del 1 al 10, nuestro Señor Jesucristo nos va a estar hablando de todas estas virtudes, de todas estas enseñanzas, de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras distintas, porque tal vez una de esas maneras es la que va a tocar nuestro corazón y en la cual vamos a poder actuar y vamos a poner en práctica, o en la cual vamos a poder comprender de una manera más profunda y mejor. Entonces, él tiene todo preparado y vemos lo que dice Luisa, ¿no? Si al menos te hubiera correspondido. Y también vuelve a llamar a nuestro Señor Jesucristo eh, mi divino Maestro. Entonces, ya lo ha hecho Luisa, creo es tercera o cuarta ocasión que le llama Luisa a nuestro Señor Jesucristo el divino Maestro. Y así lo tenemos que ver nosotros. Eh, que Él es nuestro Maestro, que Él tiene que ser nuestro Maestro en la divina voluntad, que Él es un Maestro perfecto y que su enseñanza es perfecta. Y ahí lo vemos en este numeral 29. Entonces vamos a continuar nuestra meditación. Irma, ¿nos acompañas? Claro que sí, Alex, gracias. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados y que si yo hubiera sido humilde, me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas, así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados, pero siempre más estrechada a él. Tenía tal temor de alejarme de él y de actuar peor que antes, que yo misma no sé explicarlo. No hacía otra cosa, cuando me encontraba con él, que decirle la pena que sentía por haberlo ofendido. Le pedía siempre perdón, le agradecía porque había sido tan bueno conmigo y le decía de corazón: mira, oh Señor, el tiempo que he perdido, mientras que habría podido amarte. Entonces no sabía decir otra cosa que el grave mal que había hecho. Finalmente, un día reprendiéndome, me dijo: olvido de las culpas. No quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme,
El pensar en ello es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla, mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía, no, Señor, eres tan bueno. Pero sentía rompérseme el corazón de ternura. Y él, y bien, ¿querrás mantener adelante estas cosas? Y yo, no, no, no quiero. Y él, pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. De ahí en adelante, no pensé más en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacerlo para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Está en silencio. Ok, vamos a repasar un poquito nada más eh, sobre este número 30 y para ver la importancia de la humildad. La humildad fue algo que mencionamos el primer día del estudio y que siempre debemos pedir la gracia de la humildad, que siempre esté en nuestra mente eh, y que seamos humildes, poniendo en práctica esa necesidad como ese bebé que menciona nuestro Señor Jesucristo, que depende totalmente de Él, ¿no? que, que humildemente podemos decir que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y así nos vamos a evitar muchas, pero muchas faltas, como lo menciona Luisa y como le pasó a Luisa. Y este número 31 pues es muy, muy importante, especialmente en la confianza que debemos de tener en el sacramento de la confesión. Dice, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo. Esta parte es sumamente importante. La gran confianza que debemos de tener en el sacramento de la confesión siempre y cuando nos acercamos a Él con un arrepentimiento sincero, humillados de haber ofendido a nuestro Señor, y sin embargo con una gran confianza en el sacramento que hemos sido perdonados, ¿sí? que su misericordia es infinita
y no más grande que nuestro pecado. Entonces no hagamos, como dice nuestro Señor, una afrenta a su misericordia, porque entonces va a ser un impedimento para Él, para su amor en nosotros. Que no busquemos estar siempre contemplando nuestras faltas pasadas, sino que con gran confianza en el sacramento de nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia y en su perdón, dejemos todo en sus manos. Porque si nos estamos disponiendo a que Él obre en nosotros, entonces este es parte de la ayuda que Él ya nos dejó aquí en la tierra, los sacramentos. Entonces nos ejercitamos en el sacramento y nos ejercitamos en la confianza que ponemos en Él a través de estos escritos, que Él, si nosotros nos disponemos, va a ser todo en nosotros. Entonces es muy, muy importante. Vemos la respuesta de Luisa a la pregunta de nuestro Señor. ¿Y bien querrás mantener delante estas cosas? Y Luisa contesta, no, no, no quiero. Y él pensemos en amarnos y en contemplarnos mutuamente. Entonces vemos lo que hace Luisa. Dice, de ahí en adelante no pensé más en esto o en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado, y él me decía, ahorita vamos a ver el inicio de esa enseñanza, pero entonces hagamos como Luisa, si pongamos en práctica el día de hoy, por cuanto más es posible, porque a veces no es fácil, dejar el pasado, dejarlo atrás, ¿sí? Pero hacer caso a la enseñanza de nuestro Señor y hacer como Luisa, que de aquí en adelante no pensemos más en las cosas pasadas, sino que ya quedaron atrás en el pasado, donde ya no podemos hacer nada y donde confiamos completamente en nuestro Señor Jesucristo y en el sacramento. Entonces vamos a continuar en número 37. Si quieren continuar la meditación, adelante. Imitación de su vida. Imitación de la vida de Jesús. Estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo. No tengo nada. Y bien, me decía, no temas. Poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, espíritu de rectitud. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas. No, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado.
entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo, esto los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. Oh, ¿cuántos defectos evitarás si haces así? Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo, que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás, destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo. Me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresando al número 37, vemos otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que repite lo que ya le había mencionado anteriormente a Luisa, que la primera cosa que Él quiere de ella es la imitación de su vida. Entonces, en el estudio del libro del cielo, eso es lo que ocurre. Esa imitación de la vida de nuestro Señor Jesucristo es la que vamos a experimentar del volumen 1 al 10. Y la cual nos debemos de ejercitar y poner en práctica para hacer por cuanto sea posible para nosotros ser una imitación de nuestro Señor. En el número 39 vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Luisa. Dice, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Entonces, aquí vemos en estas palabras de nuestro Señor que vuelve a mencionar, como ya lo había hecho el primer día, poco a poco haremos todo. Entonces, no hay prisa en el estudio, no hay prisa en nuestra vida que queremos hacer en divina voluntad. La prisa es cosa del mundo. El mundo es el que va a prisa y el que quiere todo a las prisas, ¿no? Ese es el mundo. Nosotros no, nosotros queremos
ser obedientes a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ir poniendo en nuestros corazones que poco a poco Él va a ir haciendo todo en nosotros nos vamos a ir disponiendo y Él va a ir haciendo las cosas. Como le dice a Luisa, yo mismo conozco cuán débil eres. Pues nuestro Señor Jesucristo nos conoce perfectamente bien a cada uno de nosotros. Conoce todo nuestro ser mucho mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Conoce perfectamente bien todos nuestros defectos, todas nuestras faltas. Pues bien, no hay nada, absolutamente nada oculto a Dios de nuestras vidas. Entonces, tomemos fuerza de Él. Así como le comenta aquí a Luisa, pero es de mí que debes tomar fuerza. Entonces tomemos y esperemos la fuerza de Él, la confianza total en Él. Jesús, en ti confío completamente y totalmente. Entonces vemos la siguiente enseñanza que empieza a recordar Luisa, el espíritu de rectitud. Dice, quiero que seas siempre recta en tu obrar, que con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Esa parte de mantener un ojo siempre fijo en Él, lo vamos a ver más adelante también, pero es algo que poco a poco debemos ir poniendo en práctica en nuestras vidas, en las cosas que estamos haciendo, siempre mirando a nuestro Señor Jesucristo, con un ojo, mirándolo a Él, tratando siempre de agradarle a Él, de hacer todo por amor a Él. Y luego vemos aquí esta parte de las órdenes por parte de las personas. Bueno, claro, esto aplica a Luisa, no tanto a nosotros, a menos de que tengamos un director espiritual, un confesor que nos esté guiando y que nos dé órdenes directas de ciertas cosas en nuestra vida. Entonces tenemos que ser obedientes. Pero vamos a ver en el 41, número 41, algo que aplica un poco más tal vez a nosotros. Claro que siempre cuando vemos estas órdenes, pensamos también en la obediencia que debemos tener a los 10 mandamientos. Dice, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser el de agradarme solo a mí. ¿O cuántos defectos evitarías si haces así? Eso lo ponemos en nuestro corazón. Eso es algo muy, muy importante, que el único fin de todo lo que hagamos debe ser únicamente por agradar a nuestro Señor. Muy importante, y así vamos a evitar muchos problemas, muchos defectos, si nos empezamos a ejercitar en eso. En el número 41, esta parte aplica un poquito más directo a nosotros. Dice, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí. Bueno, eso nos pasa a nosotros, pues yo creo que al diario, todos los días, nos pueden pasar ese tipo de cosas cuando tratamos con las personas.
Entonces dice, la mirada fija en nuestro Señor. Dice, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Bueno, solo yo y tú siempre, recordamos más adelante eh, que en el día 1 aprendimos esa enseñanza de vivir como si solo estuviéramos vivos o viviéramos nosotros y nuestro Señor Jesucristo, que no hubiera nadie más en el mundo. Entonces, ahí vemos una continuación de eso aquí. Que solo yo y tú, siempre. Todo lo demás, destruyelas. Entonces, que todo lo que pase lo veamos como si nuestro Señor Jesucristo es el que desea que nosotros suframos eso, que nosotros pasemos por esas mortificaciones, por esas cosas que nos manda a través de las gentes. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre, todas las demás destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos, quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Entonces, el que está trabajando a través de estos sufrimientos es nuestro Señor. ¿Sí? Es nuestro Señor que está trabajando en nuestra alma. Nosotros no vamos a ver, obviamente, lo que está ocurriendo, lo que está pasando, sino que estamos en esa continua actitud de disponernos a que Él haga todo en nosotros y que Él nos quiere volvernos similar a Él. Si tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente, serás agradecida con aquellas personas que te dan la ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí, ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre de paz. Entonces, esa parte de permanecer siempre en la paz es de suma importancia. Si vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios, vamos a ver que Él siempre estaba en paz, que nunca estaba intranquilo, y que nosotros lo hagamos de igual manera. En vez de ver con ojos, no sé, de reproche o algo a las almas por las mortificaciones o las cosas que nos mandan, hacerles algún beneficio. Entonces pongamos todas estas cosas en práctica, porque eso es lo que nos va a ir acercando a esa imitación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos mucho que ir aprendiendo, que ir poniendo en práctica. Vamos a continuar con la siguiente meditación, número 42. Espíritu de mortificación. Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo, si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud, y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía. Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo,
y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos y no tenían principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas, y mis ojos no sentían ningún atractivo y no tenían ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, en mí, conmigo y por mí. Ahora vayamos directamente a la mortificación. Quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías, si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey. Es más, es despreciada y no tomada en cuenta. Así es de tus obras, si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas. No lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Ok, hacemos una pequeña pausa. Y regresamos rápidamente nada más a este número 42 y vemos la humildad de Luisa aquí cuando dice después de algún tiempo que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo. Dice, si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía. Entonces, si vemos que Luisa caía también, entonces que no nos inquiete, que no nos mortifique en las ocasiones que nosotros vamos a fallar, cuando estamos intentando poner esto en práctica. ¿Sí? Sino que caminemos siempre con una gran confianza de que Él está viendo nuestro corazón y nuestra disposición y que conoce bien nuestra debilidad. Entonces que no nos cause ruido si hacemos y caemos. Dice, Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Y recordando que le agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo. Entonces vimos en la meditación pasada que todo lo debemos de hacer por amor a nuestro Señor. Y eso es algo sumamente importante que lo vayamos poniendo en práctica, ¿no? Es algo que incluso en nuestras confesiones podemos poner en práctica
todas las veces que actuamos y hicimos y no lo hicimos por amor, únicamente por amor a Dios, como nos llama el primer mandamiento a hacer. Dice que aún las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. Y eso es muy importante. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás. De modo que sin ella, todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Le dice a Luisa, estate pues atenta. Esto es algo que vamos a escuchar mucho, que muchas veces va a repetir nuestro Señor Jesucristo a Luisa, estas palabras, estate atenta. Y así nos llama a nosotros. Es un llamado a nosotros a estar atentos a estas primeras, a estos primeros estudios que iniciamos en este volumen 1. Y que así de aquí en adelante estemos siempre atentos a poner en práctica, a repasar todo lo que nos va enseñando nuestro Señor. Dice, y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad, esto es, en mí, conmigo y por mí. Entonces ahí está la respuesta del cómo deben de estar investidas por la caridad todas nuestras obras. Esto es, en mí, conmigo y por mí. Y entonces pasa directamente aquí a la mortificación. Esta parte en el número 43 que dice, mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma. De hacerte morir para vivir solamente en mí. De eso se trata. No de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Entonces esas palabras nos dice nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Con estas palabras nos vamos a quedar para concluir el estudio de hoy. Que las pongamos en nuestro corazón, que reconozcamos que esto nos va a costar, pero que estamos dispuestos, que tengamos valor, que no tengamos temor, que reconozcamos que no lo vamos a hacer nosotros, sino que va a ser nuestro Señor Jesucristo que va a obrar en nosotros, que va a estar obrando en nuestra alma, que lo va a ir haciendo
poco a poco, y que este es un largo, largo camino al cual nos disponemos con mucha humildad, con amor y dispuestos a todo lo que Él quiera obrar y hacer en nosotros. Entonces aquí concluimos el segundo día de estudio. Nos quedamos para comenzar en el número 44. Les damos gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se van a conectar. Recordando que vamos a poner en los comentarios el correo electrónico para cualquier pregunta que nos quisieran hacer. Les damos gracias a Gaby, a Irma y a todos ustedes. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendecida noche. Gracias.